Continuamos con el tema de equilibrio químico y ahora nos vamos a centrar en los diferentes tipos de equilibrio que nos podemos encontrar al hacer reacciones químicas. Estos equilibrios serán homogéneo y heterogéneo. Bueno, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de equilibrios homogéneos? Pues son ellos que se generan cuando la reacción química que ocurre implica que todas las especies que participan se encuentran en el mismo estado de la materia o, en otros términos, que se encuentran en la misma fase. Ejemplo, la reacción que hemos venido estudiando, la descomposición del tetraóxido de nitrógeno. Este reactivo es un gas y da origen a 2 moles de dióxido de nitrógeno que también están en fase gaseosa. Este ejemplo sería una reacción en fase homogénea que da origen a un equilibrio homogéneo. Recuerden que el prefijo homo hace referencia a igual. Como ya lo hemos venido estudiando, pues podemos establecer la expresión matemática de lo que sería la constante de equilibrio o constante de concentración de este proceso como el cociente entre la concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico dividido la concentración de los reactivos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Pero si vamos un poquito más allá, nos damos cuenta que estamos hablando de una reacción en fase gaseosa. Y los gases tienen unas propiedades que son macromoleculares, fácilmente medidas, que serían la temperatura, la presión y el volumen. Y por ende, esta concentración molar no solamente la podemos determinar como concentración en el sentido estricto de moles sobre litro, sino que podemos hallar una relación en lo que sería la presión que ejerce cada uno de estos gases en un sistema de reacción. Esto nos conlleva entonces a buscar la manera en que podemos correlacionar la presión parcial de un gas con la concentración molar del gas. Para esto podemos ayudarnos en el modelo matemático que describe el comportamiento de la fase gaseosa, el más famoso, que es la ecuación de los gases ideales. Aquí les recuerdo la ecuación. El producto de la presión por el volumen de un gas es igual al número de moles de gas por la constante universal R de los gases y la temperatura absoluta a la cual se encuentra ese gas. Haciendo un pequeño rearreglo, pasando el volumen a dividir al lado derecho de la expresión, nos encontramos con que la presión de un gas es directamente proporcional a el cociente moles sobre volumen RT, y este cociente moles sobre volumen se parece a la definición de molaridad. Por eso es que podemos decir que la concentración de un gas involucrado en una reacción química también se puede expresar o se puede relacionar de manera directamente proporcional con la presión parcial de cada gas involucrado. ¿Esto a qué conlleva? A que podemos establecer o a que podemos proponer una ecuación matemática que demuestra o evidencia la relación entre la constante de equilibrio, esta K sub C que ven aquí arriba, que involucra pues el reemplazo de las molaridades de los reactivos, con una nueva constante de equilibrio, pero que ahora depende no de las molaridades de los gases, sino de las presiones parciales de los gases. Y aunque no hace parte de nuestro curso de química analítica la deducción de esta ecuación matemática, sí vamos a usar el resultado final de dicha deducción. ¿Qué les estoy hablando? Pues que podemos ahora en un equilibrio homogéneo, específicamente aquel que se da en fase gaseosa, tenemos dos opciones para reportar el valor de la constante de equilibrio. Como constante de equilibrio K sub C, que depende de las molaridades, o como constante de equilibrio K sub P, que depende de las presiones. Pero miren que la forma general o la expresión matemática general de este valor de la constante es el mismo. En el numerador van los productos, y en el denominador van los reactivos. Pero ya no nos centramos en la molaridad, miren que ya no usamos corchete cuadrado, sino que usamos la presión parcial de cada uno de esos gases. K sub P será igual al cociente entre la presión parcial de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico dividido la presión parcial de los reactivos
elevado a su coeficiente estequiométrico. Ya de entrada les puedo decir que el valor numérico de la K sub P no siempre coincide con el valor numérico de la K sub C o viceversa. A veces coincide en casos muy contados, pero no siempre. Entonces, ¿cómo podemos interconvertir lo que dice acá? ¿Cómo podemos interconvertir K sub C en K sub P? Esta es la expresión matemática que me permite, digamos que despejar una constante en función de la otra. La deducción matemática, repito, no es objeto de este curso, pero vamos a utilizar la ecuación final. ¿Qué nos dice? Que si yo quiero hallar la constante K sub P de una reacción en equilibrio homogéneo donde todas las sustancias son gaseosas, o por lo menos hay una de ellas que es un gas, si yo quiero saber cuál es el valor de K sub P, pues si de entrada yo ya conozco el valor de la constante de equilibrio K sub C y conozco la temperatura a la cual ocurrió la reacción, simplemente tengo que sustituir en esta expresión. ¿Qué más implica esta expresión? 0,0821 es un valor de la constante universal de los gases en unidades de atmósfera litro sobre mol Kelvin, aunque aquí miren que no importan las unidades porque las constantes de equilibrio las consideramos adimensionales. Este producto de 0,0821 por T demanda algunas cosas, y es que la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿sí? Si en el ejercicio el enunciado me dice que la reacción A más B produce Z, ocurre a 20 grados Celsius, 20 grados Celsius tengo que convertirlo a Kelvin para poder emplear esta ecuación. Ahora, algo bien interesante o nuevo para ustedes, ¿sí? Más bien digamos nuevo, porque a muchos puede que no les parezca interesante, es este término exponente elevado a la delta de n. ¿Qué es delta de n? Pues si ustedes se acuerdan, para nosotros n es el símbolo de moles. Y este delta me está hablando de un cambio de moles. ¿Cambio de qué sentido? Pues yo necesito mirar en mi reacción que llega al equilibrio químico, cuántas moles de productos están en fase gaseosa, los escribo aquí, y luego, analizando la estequiometría de la reacción, miro cuántos moles de reactivos únicamente están en fase gaseosa. Pueden haber reactivos líquidos y sólidos, eso no los cuento, solamente considero aquellos que están gaseosos y hago la resta. El resultado de hacer esa resta es lo que denominamos el delta de n y colocamos como exponente en esta expresión matemática que nos permite convertir la constante K sub P en la constante K sub C o viceversa, simplemente haciendo un despeje. Para que esto quede más claro, pues podemos empezar a hacer un ejercicio numérico. Aquí está el ejemplo. El ejercicio nos dice: la constante K sub P para la siguiente reacción es igual a 1,08 a 250 grados Celsius. La reacción en cuestión es: el pentacloruro de fósforo, que es un gas, se descompone en tricloruro de fósforo, que también es un gas, más cloro diatómico o cloro molecular, que ya sabemos es un gas. Si las presiones parciales en el equilibrio, eso quiere decir que el sistema esperamos que se estabilizara un tiempo y luego verificamos que los valores de las concentraciones de los productos y reactivos son invariables conforme transcurre la reacción, pues podemos decir que, bien, llegamos al equilibrio. Si las presiones parciales del equilibrio del pentacloruro de fósforo y del tricloruro de fósforo son respectivamente 0.669 atmósferas y 0.263 atmósferas, ¿cuál es o cuál será la presión parcial en el equilibrio del cloro diatómico a esta temperatura? Lo que hay que analizar aquí es que me están dando una reacción química que implica un equilibrio homogéneo. Homogéneo porque todas las especies están en el mismo estado de la materia. Y adicionalmente no es cualquier estado de la materia, es el estado gaseoso. Entonces cobra mucho sentido que la constante de equilibrio ahora la llamemos K sub P. ¿Y qué valor tiene esa constante? 1,08. Primer truco o primer protocolo para efectuar un problema de equilibrio. Planteemos la expresión matemática de lo que es la constante de equilibrio. En este caso, la constante de equilibrio es K sub P. K sub P es igual al cociente entre la presión parcial de los productos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido la presión parcial del reactivo.
En esta reacción en particular podemos notar que los coeficientes estequiométricos son iguales a la unidad. Es 1 mol de pentacloruro, 1 mol de tricloruro y 1 mol de cloro diatómico. Por eso, en la expresión que les estoy colocando en el recuadro azul, no aparece ningún exponente diferente. Ahí tácitamente se encuentra el 1. Muy bien. Esa es la expresión matemática de K sub P. Ahora veamos qué datos nos da el ejercicio, con qué información contamos y empezamos a sustituir. ¿Nos dan el valor de la constante de equilibrio K sub P o constante de equilibrio en presiones? Sí, es 1,08. También el ejercicio nos dice cuál es el valor de la presión parcial del reactivo pentacloruro de fósforo en el equilibrio. Sí, es 0.669 atmósferas. Y también el ejercicio nos dice cuál es la presión parcial del tricloruro de fósforo en el equilibrio, el cual es 0,263 atmósferas. Vuelvo y repito que no coloco unidades aquí porque las constantes hasta este punto se consideran adimensionales. ¿Pero cuál información no nos dan? Pues justamente la que nos están preguntando. Nos están preguntando cuál es la presión parcial del cloro cuando el sistema alcanza el equilibrio a una temperatura de 250 grados Celsius. Esa es la incógnita. Y como lo pueden ver en el segundo recuadro azul, su despeje es muy sencillo. Haciendo el despeje correspondiente, digamos que empleando pues bien las matemáticas, nos da que la presión parcial del cloro diatómico cuando el sistema está en el equilibrio equivale a 2.75 y ya la unidad pues sería obviamente atmósferas. Esa es la respuesta. Ahora miren lo que nos están preguntando. ¿Cuál es el valor de la constante de equilibrio, pero una constante de equilibrio de concentración? ¿Cuál es el valor de K sub C a esta temperatura? 250 grados Celsius. Como tenemos de entrada el valor numérico de la constante, pero de la constante de presiones K sub P, miren que tenemos el valor de 1.08 en la parte superior donde está escrito el enunciado, les estoy resaltando en verde. Ya tenemos la información de partida que es cuál es el valor de la constante K sub P, pero me están preguntando es por la constante K sub C. ¿Cómo hago para transformar una en otra? Con la ecuación que les mencioné hace un momento. K sub P es igual a K sub C multiplicado por el factor de 0.0821 por la temperatura de la reacción en Kelvin elevado al delta de N. Vamos a ir desmenuzando un poquito más esto. ¿Cómo? Primero hagamos el despeje de K sub C. K sub C despejado pues es pasar todo este término que está multiplicando a dividir y me queda que K sub C es igual a K sub P dividido 0.0821 por la temperatura elevado a la delta de N. ¿Pero qué es delta de N? Delta de N yo les había dicho es el cambio del número de moles de productos gaseosos menos las moles de los reactivos que están en fase gaseosa. Y como esta reacción es un sistema homogéneo, es un equilibrio homogéneo, pues resulta que todos son gases. Ahora veamos entonces cómo haríamos ese cálculo. Ese cálculo es de la siguiente manera. Número de moles de productos gaseosos. ¿Quiénes son los productos? El tricloruro de fósforo y el cloro. ¿Y cuántas moles hay? Pues para eso lo único que hago es mirar la reacción y darme cuenta que aquí hay un coeficiente de 1 y 1, es decir que tengo como moles de productos gaseosos 2 moles. Muy bien. Ahora, menos los moles de reactivos gaseosos, de los reactivos gaseosos, los reactivos. Vámonos a la parte izquierda de la flecha que serían los reactivos y encontramos un gas, sí, el pentacloruro de fósforo. ¿Y cuántas moles hay? Pues según el balanceo hay una. Entonces el delta de N es igual a 2 menos 1, resultado 1 mol. El delta de N es igual a 1. Otro aspecto a considerar es el factor de la temperatura que debemos sí o sí inmiscuir o más bien reemplazar en la ecuación. Pero ya les había advertido que la temperatura debe estar en unidades de Kelvin. Como la temperatura de la reacción que nos indica el enunciado del ejercicio es de 250 grados Celsius, pues 250 para pasarlo a Kelvin le sumo 273.15 y el resultado es 523.15. Ese es el valor que ahora vamos a reemplazar en la ecuación que me permite correlacionar K sub C con Kp.
Haciendo ya la sustitución o el reemplazo de los valores que conocemos, llegamos a la siguiente expresión, en donde en color rojo resalto la temperatura y en color amarillo es el exponente que llamamos delta de n. Haciendo la operación correspondiente, llegamos a que la K sub C para este proceso de descomposición del pentacloruro de fósforo a 250 grados Celsius es 2.51 por 10 a la menos 2. En este ejercicio que les estoy dando como ilustración, abordamos entonces cómo podemos despejar presiones en el equilibrio si conozco el valor de K sub P y cómo yo puedo despejar el valor de la constante de equilibrio y concentración o K sub C si conozco el valor de la Kp y la temperatura de la reacción. Muy bien. Esto cuando tenemos una reacción en equilibrio homogéneo, pero también podemos tener algunas veces unos procesos químicos en donde tanto reactivos como productos se encuentran en diferentes estados de la materia o en diferentes fases. Cuando esto ocurre, hablamos de equilibrios heterogéneos, donde el prefijo hetero pues hace relación a diferencia, que están de diferente manera. Un ejemplo típico es la descomposición térmica del carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un sólido, condiciones normales, y cuando se calienta, sobre todo por temperaturas superiores a los 500 grados Celsius, este sólido se descompone en dos componentes completamente diferentes. El óxido de calcio, que también es un sólido, y el dióxido de carbono, que ya sabemos que en condiciones normales es un gas. En la parte de abajo estoy demostrándoles con una imagen cómo sería el establecimiento de dicho equilibrio. El carbonato de calcio, si se calienta, se empieza a descomponer y genera óxido de calcio, que también es un sólido, pero parte de los átomos de carbono de esa molécula y de oxígeno se están transformando en un gas, en dióxido de carbono. Los gases tienen una propiedad y es que ejercen presión. La definición física de presión es fuerza sobre unidad de área. ¿Cómo evidenciamos que ejercen presión? Porque estos gases se pueden mover y empujar si atraviesan pues digamos que esto es una boquilla abierta, pueden empujar un fluido, en este caso sería mercurio, y lo empiezan a desplazar. La diferencia de altura es lo que nosotros conocemos como una presión manométrica, ese tema después lo verán en físico-química, pero esta diferencia de altura en términos de milímetros de mercurio se traduce como la presión del gas. A los gases es fácil medir la presión, a los sólidos no, ¿sí? Estamos hablando de un sistema netamente en distintos estados de la materia, es decir, un equilibrio heterogéneo. Bien, ¿qué va a pasar? Pues quiero que ahora se pongan a pensar cómo sería la expresión matemática de la constante de equilibrio para la reacción que estoy señalando con el láser. Pero antes de eso debo comentarles una pequeña salvedad, y es que como la constante de equilibrio K sub C depende de las molaridades, es muy raro hablar de la molaridad de un sólido, porque recuerden que la molaridad es número de moles de soluto sobre litros de solución, pero estamos hablando de un sólido, entonces ¿qué volumen uso? ¿El volumen del recipiente? Miren con el dibujo, o sea, ¿tendría lógica hablar que el volumen del óxido de calcio es el mismo volumen del recipiente? No lo sé. Frente a esa dicotomía, entonces, establecemos una idea, o más bien la fortalecemos, y es la idea de que la concentración de un sólido o de un líquido puro, al igual que su densidad, es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad de sustancia presente, ¿sí? No podemos hablar de que un sólido tenga como tal una molaridad. ¿Por qué? Porque es que su concentración o la cantidad del mismo va a permanecer prácticamente constante a lo largo del proceso en relación a lo que sí le pasaría a un gas o lo que sí le pasaría a un soluto disuelto en agua, que es el que le ponemos ahora en paréntesis AC, acuoso. En este caso no tenemos ni sustancias líquidas, líquidas puras o ni sustancias acuosas, sino solamente sólidas. Entonces hay una norma. Primero que todo, de manera teórica, ¿cómo sería la expresión de la constante de equilibrio para este proceso? Pues sería la siguiente. K sub C es igual al cociente de las concentraciones de los productos en el equilibrio elevados a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración de los reactivos en el equilibrio elevado a cada uno de sus coeficientes estequiométricos. Bien, esta sería la expresión teórica que ya hemos venido manejando desde la primera clase del tema de equilibrio químico. Pero ahora, vuelvo y les digo, recalquen la idea de que qué es la molaridad de un sólido, ¿sí? O sea,
Realmente la cantidad de sólido que hay durante el proceso prácticamente va a ser constante, entonces podemos obviar el término relacionado con los sólidos puros o los líquidos puros en una expresión de la constante de equilibrio. ¿Qué significa obviarla? Que yo puedo pensar que este factor es igual a 1, va a ser constante durante todo el proceso, y que este factor va a ser igual a 1, va a ser constante durante todo el proceso. Constante que, atribuyéndole qué valor, digamos que equivale a una unidad, porque cualquier número multiplicado por 1 pues me da el mismo número. ¿Y por qué puedo simplemente tachar y olvidarme que existe esto? Por el estado de la materia en la que se encuentre. Si son sólidos, yo puedo obviar su presencia o su efecto en el valor matemático de la constante de equilibrio, y también si yo encontrase el caso en donde el reactivo o el producto fuera un líquido puro, recordando que poner estado líquido es muy diferente a poner que es el estado acuoso. Una cosa es decir que algo está en solución acuosa y otra cosa es decir que es un líquido puro. El etanol es un líquido, pero el etanol no tengo que decir específicamente que sea una solución acuosa. Yo puedo decir que está puro, entonces es algo diferente. Obviando estos términos de la expresión matemática de la constante de equilibrio, llegamos a la conclusión de que el valor de dicha constante depende únicamente de la concentración del CO2. ¿Por qué del CO2 o del dióxido de carbono? Porque es un gas. ¿Y a un gas yo le puedo medir la molaridad? Claro que sí, así como le puedo medir la presión. Y si yo le mido la presión, pues ya no hablo de la constante de equilibrio de concentración, K sub C, sino que hablo de la constante de equilibrio K sub P. Y K sub P únicamente va a depender de la presión de aquella sustancia que es gaseosa, en este caso CO2, dióxido de carbono. Para entender esto, hagamos un par de ejercicios. El enunciado nos dice: escriba la expresión matemática de la constante de equilibrio K sub C o K sub P según aplique para cada una de las siguientes reacciones. Primera reacción: el fósforo en estado sólido, P4, reacciona con 6 moles de cloro diatómico gaseoso para producir en el equilibrio 4 moles del tricloruro de fósforo. Pero el tricloruro de fósforo sabemos que es un líquido puro. En ese orden de ideas, al ver la reacción, de entrada decimos que esto es un equilibrio heterogéneo, porque cada uno de los componentes o participantes de la reacción están en diferente estado de la materia. Listo. ¿Qué nos vendría bien a la mano para proponer como constante de equilibrio? ¿K sub C o K sub P? Bueno, K sub C si yo tuviera algo a lo que le puedo hallar la molaridad. Y en este caso la molaridad, recuerde que no tiene sentido aplicárselo o a sólidos puros o a líquidos puros. O sea, yo ya estoy pensando que este tipo de moléculas yo los puedo obviar de mi expresión de la constante de equilibrio. ¿Y qué me queda? Únicamente una sustancia en fase gaseosa. Entonces lo que tiene más sentido no es hablar de una K sub C, sino en el primer caso hablar de una K sub P, una constante de equilibrio, pero en términos de presiones de gases. ¿Cómo nos quedaría entonces la expresión? La expresión nos quedaría: el cociente es igual a las presiones de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico dividido las presiones parciales de los reactivos. Pero, oh sorpresa, como productos no aparece ningún gas. Y pues, si no aparece ningún gas, pues no lo coloco, lo represento por la unidad, no hay nada que colocar ahí en el numerador. Dividido la presión parcial de los reactivos. Y, oh sorpresa, que el único reactivo que realmente vale la pena fijarme es el cloro, porque es el único gas. Entonces coloco presión parcial del cloro diatómico elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso particular resulta ser un 6. ¿Cómo sería la expresión matemática de la constante de equilibrio de la reacción derecha, que está en color verde? En estas reacciones están diciendo: el seleniuro de amonio sólida se descompone en 2 moles de amoníaco, que es un gas, más 1 mol del seleniuro de hidrógeno, que también es un gas. Ok, ¿qué aplicaría mejor en este caso? ¿Una constante de concentración o una constante de presiones? Pues si ustedes se fijan, tenemos 2 gases y un sólido. Pero recuerden que los sólidos puros no le contemplamos la concentración porque prácticamente permanece constante en cualquier proceso.
Entonces es como si nos olvidáramos de él. ¿Cuáles son los que sí valen la pena? El amoníaco y el seleniuro de hidrógeno. Y como están en fase gaseosa, en este caso también nuestra mejor opción es hablar de una constante de equilibrio tipo K sub P. ¿Cuál sería la expresión matemática de esa K sub P? Pues K sub P es igual al cociente de las presiones parciales de los productos dividido las presiones parciales de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Pero como se fijan, únicamente en este caso los productos son los gases, amoníaco y seleniuro de hidrógeno, los elevamos, las presiones parciales las elevamos a su coeficiente estequiométrico y entre comillas aquí debería haber un dividido reactivo, pero miremos quién es el reactivo, es un sólido. Y ya les dije que los sólidos puros y los líquidos puros se obvian, se eliminan, se quitan de la expresión matemática de la constante de equilibrio porque los consideramos invariables. Los consideramos como si valieran o equivalieran a 1. Por eso no hay necesidad de ponerle denominador a esta expresión. Y ya con esto pues estaríamos respondiendo la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuáles son las expresiones matemáticas de las constantes que en estos dos ejemplos serían K sub P? Ahora miren esta última pregunta. Sabiendo que la presión parcial del dióxido de carbono es igual a 0.236 atmósferas a 800 grados Celsius, están hablando del dióxido de carbono, que todos ya sabemos que es un gas, estime el valor de la K sub P y la K sub C para la siguiente reacción. ¿Cuál reacción? Una reacción de equilibrio heterogéneo, que es la descomposición térmica del carbonato de calcio. Miren que el carbonato de calcio es un sólido, el óxido de calcio es un sólido y por ende podemos obviar su efecto en el valor numérico de las constantes. Únicamente nos va a importar lo que ejerzca o el efecto que tenga la presencia o la existencia de dióxido de carbono, que es un gas. Como es un gas, podemos plantear primero la K sub P. Y la K sub P únicamente será igual a las presiones parciales de los productos dividido las presiones parciales de los reactivos. Pero como el reactivo es un sólido y también uno de los productos es un sólido, pues no lo tengo en consideración. Únicamente la constante K sub P, ¿sí?, se verá afectada por la presión parcial del CO2. Y justamente ese es el dato que me dicen. La presión parcial del CO2 equivale a 0,236 atmósferas. Entonces, miren, K sub P es igual a 0.236. Y ahora bien, ¿cómo hago para estimar el valor no de la K sub P, sino de la K sub C? Pues me acuerdo de la fórmula que hemos visto hace un rato. Yo puedo relacionar, ¿cierto?, el valor de la K sub P con la K sub C si conozco alguno de los dos. Y acabamos de despejar el valor de la K sub P. El despeje, a partir de esa ecuación rara con el delta de N, que me permite hallar la K sub C, decía K sub C es igual a K sub P dividido 0.0821 por la temperatura elevado a la delta de N. Aquí rápidamente ya les estoy demostrando. ¿De dónde saqué este 1073.15? ¿De dónde habrá salido ese dato? Pues ese dato salió de la temperatura de la reacción que me dicen que se están empleando para este proceso, 800 grados Celsius. Pero en Kelvin esa temperatura corresponde a 1073.15 Kelvin. Bien, ¿de dónde salió este 1? Recuerden que aquí va elevado a la delta de N. Delta de N es el cambio de número de moles gaseosos en el proceso. Entonces, miremos, moles gaseosos como productos, el dióxido de carbono. ¿Y cuántas moles hay? 1. Entonces voy calculando, delta de N es igual a número de moles como gases en los productos 1. Ustedes dirán, pero aquí está el óxido de calcio. Sí, pero no olviden que el óxido de calcio es un sólido, entonces no lo voy a considerar como mol gaseoso, que es un sólido. Entonces quito mi mirada de él. Lo mismo pasará con el carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un sólido, o sea que tampoco me aporta moles. Como tengo que hacer el delta de N, es el número de cambio de moles gaseosos como productos menos número de moles de reactivos como gas. Y como reactivo no tengo ningún gas, tengo un sólido. Entonces, como no hay ningún gas, pues coloco 0. Delta de N es igual a 1 menos 0. ¿Cuánto da 1 menos 0? 1, que es el que estoy aquí reemplazando en la fórmula. Y ya lo único que queda es carpintería y pintura. Usar bien la calculadora, introducir adecuadamente los daticos en ella y operar.
Y el resultado de la K sub C para este proceso de descomposición del carbonato de calcio a 800 grados Celsius equivale o corresponde a 2.68 por 10 a la menos 3. Hasta aquí termina este video en donde analizamos qué son los equilibrios homogéneos y heterogéneos, cómo puedo transformar una constante de equilibrio K sub C o de concentración en el valor de la constante de equilibrio K sub P o de presiones. Espero haya sido de su agrado.